días, Marilena, adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Señores, en el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe sobre la libertad religiosa a nivel internacional. Esto, como se supone, el correspondiente al año 2022. ¿Y qué dice sobre la República Dominicana? Critica lo que califica como privilegios especiales para la Iglesia Católica, pese a que la Constitución de la República establece la libertad de religión y libertad de creencias. ¿Cuáles son esos privilegios especiales de los cuales habla este informe del Departamento de Estado? Financiación para la Iglesia Católica, tanto en el área de administración como de construcción, exención de derechos de aduanas, habla también de exención de visas para funcionarios de la Iglesia y también la inclusión en los días festivos oficiales de la República Dominicana de días de celebraciones que solo observan los católicos. Y destaca que esto pese al crecimiento de las iglesias no católicas. Hay una parte que habla de la demografía. Entonces, eso es una interferencia en la soberanía de la República Dominicana, porque lo que ellos están cuestionando es un acuerdo que tiene el Estado Dominicano con otro Estado, y el Estado Dominicano tiene derecho a tener acuerdo con el Estado que se le antoje, y esos acuerdos pues establecen eso. Es decir, es un acuerdo que tiene el Estado Dominicano con un Estado que se llama el Estado Vaticano. Entonces yo creo que este es un Estado soberano que en función de los acuerdos que tiene, pues puede suscribir con otro Estado lo que entienda. Entonces, no creo que eso sea competencia de ningún otro Estado en ese sentido. Cuando yo lo leí, la primera expresión que llegó a mi mente fue sí, pero no. Voy a opinar más adelante, voy a informar primero, pero ya que Julio hizo ese comentario, ¿por qué sí, pero no? Mi opinión, esto es cierto, pero no porque somos nosotros los que decidimos qué queremos como sociedad. Pero muchos de los datos que incluye el informe, para mí, son reales. Entonces, voy a hablar del informe, luego cómo ellos explican que se hace el mismo y luego opinaré. Voy a leer el primer párrafo. En algunas ocasiones, a mí no me gusta mucho leer, es mejor resumir, es mejor, más ameno para ustedes. Pero en informes como estos es bueno saber cómo lo redacta la institución que lo hizo, para evitar la interpretación del periodista que lo está tratando. Dice, la Constitución establece la libertad de religión y creencias. Un concordato con la Santa Sede designa el catolicismo romano como la religión oficial del Estado y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se otorgan a otros grupos religiosos. Ya tú ves que empieza cuestionando el concordato. Y el concordato no es otra cosa que un acuerdo entre el Estado Dominicano y otro Estado. Es decir, una cosa es que tú lo critiques, que yo lo critique, pero que otro Estado se interfiera en eso, solamente se puede hacer con un país como el nuestro, cuando tú entiendes que es un país que no tiene soberanía, que tú puedes hacer lo que te da la gana contra ese país. Ellos explican que eso lo iba a decir más adelante, pero ante la intervención de Julio, que esto no refleja la opinión del gobierno de los Estados Unidos. Ajá. Que son informaciones que recogen... ¿Y qué maldita vaina tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con lo que hace el gobierno dominicano de manera legítima? Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene que meterse en lo que decida un Estado independiente de manera legítima. Porque es el gobierno nuestro, el gobierno de Estados Unidos. Que son informaciones recibidas por los consultados, que más adelante daré detalles amplios sobre esto. Entonces, sobre esos privilegios, dice, estos incluyen la financiación de los gastos de la Iglesia, incluida la administración en la construcción, las excepciones de visa y las exenciones de los derechos de aduana para los funcionarios de la Iglesia. Dice que miembros de grupos no católicos consultados hablaron de que el gobierno prefiere la Iglesia Católica, que ni el gobierno ni el Congreso han hecho nada, no han tomado ninguna iniciativa para variar esto. Dicen también que para poder actuar las iglesias no católicas tienen que manejarse como si fuese una ONG, y esto pese al crecimiento de las iglesias no católicas. Nosotros estábamos, tú recuerdas, nosotros estábamos en Nueva York, que estábamos en las Naciones Unidas,
cuando el Papa Francisco visitó Nueva York por primera vez. Nosotros estuvimos en Nueva York. Bueno, hubo que hacer lo que no se hace cuando va ningún otro líder religioso. Hubo que cerrar Nueva York para recibir al Papa Francisco y crear una situación de seguridad y una serie de cuestiones que no se crean para nadie, y ellos la crearon allá para recibir al Papa Francisco. Y además, el único líder religioso, el único líder de un Estado que se le ha permitido ir a abrir una conferencia a las Naciones Unidas es a él. A ningún otro líder religioso yo he visto que venga, va a abrir la conferencia de las Naciones Unidas, va a pronunciar un discurso. Nosotros estuvimos ahí dándole cobertura a eso, y eso ocurrió en las Naciones Unidas. Por algo es, porque yo no he visto a ningún otro líder religioso con el que ocurra eso. Sobre la demografía religiosa que dice este informe sobre la libertad religiosa a nivel internacional, informe que publicó ayer el Departamento de Estado, dice que el gobierno de los Estados Unidos estima la población total de la República Dominicana en 10.7 millones, esto a mediados del 2022. Entonces, que según una encuesta del Latinobarómetro del 2020, el 52.5% de la población es católica, en comparación con el 55% de la misma encuesta, pero del 2016, y el 68% del 2008. Con estos datos están destacando, según estas informaciones, cómo ha ido descendiendo el porcentaje de la población dominicana que pertenece a la Iglesia Católica. Repito, en el 2022, 52.5%. 2016 era, según estos datos, 55%, y en el 2008 del 68%. O sea que fue del 68% en el 2008 al 52.5% en el 2022 el porcentaje de la población que pertenece a la Iglesia Católica, según este informe. Dice que la encuesta del 2020 indicó además que un 21% de la población es protestante evangélica, en comparación con el 12% del 2008. O sea que aumentó ese porcentaje de la población que es protestante evangélica del 12% que era en el 2008 al 21% en el 2022. Dice que el 22% de la población no tiene religión declarada y que otras religiones incluyen a los adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los protestantes no evangélicos. Y que según el pastor Dio Astacio, que es el enlace protestante del presidente Luis Abinader, hay 2 millones de protestantes en el país. En este capítulo de demografía religiosa también hablan de otros grupos como representantes de la comunidad musulmana, que dice hay entre 3.000 y 4.000 musulmanes en todo el país. Los líderes judíos, dice que alrededor de 350 miembros que viven en Santo Domingo y una pequeña comunidad que vive en Sosúa. Que también hay budistas, hindúes y bahá'ís, y que la mayoría de los inmigrantes haitianos son cristianos, incluidos los protestantes evangélicos, católicos y adventistas del séptimo día, y que un número desconocido de haitianos practica vudú u otras creencias afrocaribeñas como la santería. Entonces, en cuanto al marco legal, ¿qué dicen? La Constitución establece la libertad de conciencia y culto con sujeción al poder público y al respeto de las normas sociales. Un concordato del 1954 con la Santa Sede designa el catolicismo como la religión oficial del Estado y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica que no se otorgan a otros grupos religiosos. Estos incluyen la protección especial del Estado en el ejercicio del ministerio católico, la exención del clero católico del servicio militar, el permiso para brindar instrucción católica en los orfanatos públicos, la financiación pública para sufragar algunos gastos de la Iglesia y la exención de derechos de aduana. Y que los días festivos, reconocidos a nivel nacional, también incluyen días que tradicionalmente solo observan los católicos. Entonces dice que este informe se prepara cada año, es a nivel internacional. Yo busqué lo principal para nosotros, que es de la República Dominicana, y que las embajadas de los Estados Unidos en los diferentes países preparan los borradores iniciales en función de información obtenida a través de funcionarios gubernamentales,
grupos religiosos, ONGs, periodistas, observadores de derechos humanos, académicos, medios de comunicación y otros. Ellos entienden que buscan que la información sea lo más objetiva posible, pero dice, las motivaciones y la precisión de las fuentes varían. Y el Departamento de Estado no está en condiciones de verificar de forma independiente toda la información contenida en los informes. Estas son unas líneas que hay que destacar. Y destaco también lo que dice, las opiniones de cualquier fuente en particular no son necesariamente las del gobierno de los Estados Unidos. Entonces digo sí, pero no. ¿Esto ocurre? Sí, a uno le llama la atención que aún con el crecimiento existe el concordato. Pero ¿no es hora de revisar esto? Yo pienso que sí. Pero tenemos que decidirlo como sociedad. ¿Ha aumentado este grupo de iglesias no católicas? Claro que sí, ha aumentado. ¿Hay privilegios para la Iglesia Católica establecidos en el concordato? Sí, pero que van en contra de esa libertad y la igualdad que debe existir para todos. ¿Por qué tenemos como días festivos esos días de la iglesia? Yo siempre recuerdo el caso de una persona que trabajó conmigo, que era testigo de Jehová, y desde que entró me dijo, oiga, tal día, creo que era así como a mitad de año, un sábado, que había como una asamblea nacional, que me excusen los testigos de Jehová, que sí me excuso, pero si me equivoco al describir esto, pero era un día importante en esa iglesia donde todos se reunían. Me dijo, ese día yo no puedo trabajar, esa es mi condición para... Y dije, perfecto. Entonces, así como ocurre con los testigos de Jehová, ocurrirá con otras iglesias que tienen días especiales y estos no se consideran como días festivos, pero lo de la Iglesia Católica no. Entonces, esto ocurre. En el caso de parejas presidenciales, nosotros en la gestión anterior teníamos una primera dama católica, apostólica, romana, militante, reconocida por todos, hasta por el Papa, que tenía una estimación por ella especial, por su servicio a la iglesia. Y el presidente de entonces, cristiano, junto a toda su familia. En el caso actual, la pareja presidencial es católica, apostólica, romana. Entonces vemos, se mandan señales en muchísimas actividades, ellos participando de las actividades de la Iglesia Católica. Pero vemos también, por ejemplo, en el Congreso, muchos legisladores que antes de iniciar determinada reunión de trabajo y eso, hacen oración, leen la Biblia y se declaran como cristianos. Yo creo que hay que respetar a todos, a los miembros de todas las iglesias, inclusive a personas que se consideran libre pensadores, personas que se califican como ateos, y de eso se trata, libertad de cultos, libertad de creencias, igualdad, y que haya el mismo trato para todos. Entonces, sí, pero no. Que los Estados Unidos no tienen que meterse en esto, es cierto, nosotros somos los que decidimos, pero a la vez, aquí hay unos datos importantes recogidos por personas del país, según explica el Departamento de Estado, de cómo se elaboró este informe anual que realizan sobre la libertad religiosa internacional, que nos pueden ayudar. Y nosotros decidimos qué tipo de sociedad queremos en cuanto a la libertad religiosa. Con esto concluyo, Julio. Cambio fuera.